Muy bien, queridos, comenzamos entonces con la clase del día de hoy y lo que yo les acabo de pedir a la gente que está aquí de manera online, ¿cierto?, con nosotros, es que descargue ya la guía que vamos a trabajar hoy día, que es nuestra guía del taller de habilidades de comprensión lectora, donde vamos a trabajar simultáneamente las tres habilidades, que son localizar, interpretar y reflexionar. Evidentemente, esto lo vamos a trabajar con un texto que tiene que ver mucho, perdón, con lo que vimos ya esta semana, que tiene que ver con los textos de opinión. ¿Cuáles son los textos, los tipos de textos que representan una opinión, queridos? ¿Alguien se acuerda? El argumentativo. El argumentativo, ¿cierto? Sabemos que los textos argumentativos van a tener la finalidad de dar una opinión con respecto a algo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es justamente analizar un texto que tiene que ver con los textos de opinión o los textos argumentativos, ¿ya? Y la idea es que al igual que en otras clases, nosotros respondamos las preguntas de alternativa, por supuesto, y una de desarrollo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a otras clases? En esta ocasión, nosotros vamos a empezar respondiendo la pregunta de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Lo primero que vamos a hacer es realizar una lectura silenciosa de este texto, ¿sí? Y después vamos a responder inmediatamente, ojo, antes de las preguntas alternativas, vamos a responder esta pregunta de desarrollo que hoy día nos vamos a enfocar más que nada en esta. Para poder responder esta pregunta, que es una pregunta de reflexión, tenemos que responderlo al igual que el texto, de manera argumentativa. Eso quiere decir que esta pregunta que dice, según el autor del texto, sin internet se desarma la vida social, familiar y laboral. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? Aquí, evidentemente, usted va a tener que responder dando su opinión, si está de acuerdo o no, ¿cierto? Esa va a ser su tesis. Ojo, acuérdense de texto argumentativo. El texto argumentativo, la idea principal es la tesis, ¿verdad? Que es la postura que yo voy a tener con respecto al tema. Entonces usted ahí va a decir primero si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y después tiene que dar un argumento. Y ese argumento se debe basar en lo que dice el texto. ¿Ya? Usted va a decir, sí, estoy de acuerdo porque según lo que dice el texto, y usted explica. O no, no estoy de acuerdo porque lo que dice en el texto que tiene que ver con, usted explica lo que dice en el texto y por qué no está de acuerdo. ¿Ya? De esa manera, nosotros construimos una buena respuesta de reflexión. Recuerden que las respuestas de reflexión son respuestas de carácter argumentativo y tienen que ir con una opinión más un hecho, que en este caso los hechos son citas del texto o ideas del texto que me ayuden a responder esa pregunta. Dicho eso, queridos, ahora nos vamos a tomar unos minutitos para leer evidentemente el texto y después vamos a hacer la revisión. La gente que está observando el video en este momento tiene que pausar el video para poder leer el texto, responder las preguntas y después tener una revisión. Con los compañeros nosotros vamos a trabajar directamente acá en la clase, ¿cierto? Esta es una actividad de carácter formativo, no va con ticket de proceso, pero nos sirve para ejercitar, porque nosotros ya cerramos nuestro registro de proceso, acuérdense de eso, lo cerramos hoy día. Entonces, esta clase tiene como foco más que nada ejercitar las habilidades de comprensión lectora, partiendo por la habilidad de reflexionar. Así que pausen su grabación. Bien, queridos, comenzamos entonces ahora sí con la revisión del texto. Y antes de responder la pregunta de reflexión, me gustaría que vamos a seleccionar a alguien. La Tamara Aguilera, Tami, Dígame. Tamara Aguilera, ¿usted me podría decir cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es la finalidad que tiene este texto, Tamara? ¿Qué cree usted? En mi opinión, yo creo que la finalidad de este texto es como darnos varios ejemplos para saber, o sea, darnos cuenta de lo importante que es el Internet y lo que Ah, ha provocado en nuestra vida hasta ahora. ya, perfecto, como convencernos, podríamos decir, porque aquí lo que está dando es una postura. Quizás para algunas Sí, personas el Internet quizás no es tan importante, pero según José Miguel Piquer, ¿cierto? Que es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, dice que el Internet ha causado casi como una especie de revolución, ¿cierto? En nuestras vidas. ¿Por qué no podríamos vivir actualmente
sin internet tendríamos que aprender varias cosas de nuevo, ¿cierto? Por lo tanto, la Sí. finalidad de esto es convencernos, ¿ya? De que el internet es muy importante dentro de nuestras vidas. Muy bien, Tamara. Si lo que busca es convencernos, queridos, ¿qué tipo de texto sería este? Y aquí todos pueden contestar, así como, Carta al director. Argumentativo. tipo de texto, argumentativo. Porque está dando su opinión. Yo, Justo le iba a decir, pero me arrepentí. yo aquí equivocándome. Chiquillos, no se preocupen, si se equivocan no importa. Lo importante de esto, ojo con lo que decía Tamara, para nosotros poder identificar el tipo de texto, primero tenemos que identificar el propósito, es decir, la finalidad. La Tami nos decía, por ejemplo, que este texto nos busca como dar cuenta o convencernos de lo importante que es el Internet en nuestras vidas. Por lo tanto, si lo que busca es eso, convencernos o darnos argumentos para dar cuenta de algo, lo que es, o sea, lo que quiere decir eso es que el texto es de tipo argumentativo. Recuerden que cada vez que nosotros preguntamos por el tipo de texto, lo que tenemos que pensar es en la finalidad, ¿ya? Este texto evidentemente no es elegido al azar, es elegido porque tiene que ver con lo que hemos estado viendo esta semana, ¿cierto? Que son los textos argumentativos. Recordemos que los textos argumentativos se estructuraban en una tesis, ¿verdad? Y va a dar razones o argumentos para apoyar esa tesis. La tesis es más o menos lo que decía la Tamara, ¿cierto? Que busca dar cuenta o apoyar que el Internet actualmente es muy relevante en nuestra vida, ¿sí? Y que su desaparición finalmente causaría como una especie de caos, podríamos decir. De hecho, el título ya parte con esto, con esta pregunta inmersa. Dice, ¿por qué no es posible una vida sin Internet? 5 claves que revelan cómo la web se metió en nuestras vidas. Eso quiere decir que ha cobrado relevancia dentro de nuestras vidas. Por lo tanto, la tesis está ahí, ¿ya? Ahora bien, si ustedes se fijan, después este texto está estructurado como en pequeños párrafos, ¿cierto? Que abordan distintos temas y en cada uno de esos temas se dice por qué el Internet sería importante, ¿ya? Según lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, estos párrafos, mis queridos, son los argumentos. Si ustedes se fijan, cada uno de estos párrafos entrega una razón para dar cuenta de que efectivamente el Internet es importante en nuestras vidas, ¿ya? Que esa es la tesis de este autor. Vamos entonces con primero la pregunta de reflexión. Vamos a ver si compartimos un poco la visión que tiene este autor. Y dice, según el autor del texto, sin Internet se desarma la vida social, familiar y laboral. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? Fundamenta tu respuesta con informaciones del texto. Ojo aquí, que esto lo diga un académico no significa que sea la verdad absoluta, ¿sí? Porque es un texto argumentativo y sabemos que los textos argumentativos tienen más de una posición porque hablan acerca de una posición polémica. Aquí el León levantó la mano. León, ¿nos puede dar su respuesta? Sí, yo escribí que no se desarmaría nada, bueno, igual un poco por la cuarentena, Claro. pero igual no tanto porque sin internet era como antes. Claro, o sea, el mundo seguía existiendo sin Internet, ¿cierto? Nosotros Ahora, tenemos gallo de internet. stop, que estamos en la respuesta de León. León, ahí lo único que le faltaría a tu respuesta es fundamentarlo, por ejemplo, con algo del texto o con la misma cita. Tú podrías decir que la vida social en sí y familiar no dejaría de existir o no se desarmaría, porque finalmente antes del Internet también había una vida social, ¿cierto? Y también había una vida familiar. Y no afectaba de esa manera, y también laboral, es decir, tendríamos que empezar de nuevo, no es que se desarme completamente, ese sería como tu punto, ¿cierto? O sea, cambiaría simplemente, pero no dejaría de existir. Muy bien. Vamos acá, tenemos más personas que levantaron la mano. Aquí, a ver. No puedo ver ahora porque me la bajaron. Beatriz y Francisco. Beatriz primero y después Francisco. Yo creo que en parte sí como que la sociedad se desarmaría, porque con lo de la cuarentena el trabajo ahora se ha hecho virtual, haciendo que las personas ya no puedan ir
ni a la escuela ni al trabajo y tengan que buscar otra manera. Y además que con lo de el dinero ese en las tarjetas, varias personas perderían su dinero, sus Claro, ahorros. efectivamente. O Y sea, varias se empresas produciría un como quiebre. Mercado Libre, y varias empresas como Mercado Libre quebrarían. Ya, muy bien. Ahora, claro, eso es según la perspectiva de ahora, ¿cierto? Muy bien, Beatriz. Yo encuentro que está bastante bien elaborado porque ahí tenemos tu opinión, que consideras que sí estás de acuerdo, ¿cierto? Y el por qué, y tú vas dando varios casos en el cual podría significar una especie como de caos. ¿Ya? Bien. Francisco, Sí. Yo no estoy de acuerdo o sea, yo sé que puede servir, pero no estoy de acuerdo porque si tú quieres ver a llamar a tu familia o a tu amigo, pasa con ellos. Si vas a trabajar, vas al trabajo, pero con la cuarentena tiene que ser con internet. claro. Y si tu familiar vive en China y tú vivías acá, Por eso, igual por el tienes que ir a internet, visitarla allá. pero si se No, puede pero vivir, Stop, pero stop, si se dejen puede que vivir termine sin la Francisco. internet. ¿Se puede vivir sin Pero internet? sí, sí puede vivir sin internet. Como la razón que elige, puede ir a visitar y ir a trabajar. Pero si hay un terremoto, como decía en el texto, que en el 2010 la gente se quedó sin internet, estaba preocupada por sus familiares, amigos, y así. Exactamente. Ahora, lo bueno, Ahí, Francisco, de tu respuesta, que muy bueno, tenemos una posición diferente, ¿cierto? Y la está argumentando, eso está súper bien. Y además está utilizando citas del texto, ¿ya? Ojo, no se nos puede olvidar eso. Cuando nosotros respondemos una pregunta de reflexión, tenemos que utilizar algunos extractos del texto para poder fundamentar. En este caso, Francisco utilizó, por ejemplo, el ejemplo que se daba con respecto a los terremotos, ¿cierto? Para poder poner una situación límite. Sin embargo, nos decía que eso es como parte también de la vida, no es que sea como el final, ¿cierto? Bien, perfecto. Aquí me gustaría sí pedirle a una persona que no participa habitualmente de la clase que pueda darnos su respuesta también, ya para que tengamos una participación de todos. Por ejemplo, el Luciano. Luciano, ¿tú nos podrías leer tu respuesta o darnos tu opinión con respecto a esta pregunta? Según el autor del texto, sin internet se desarma la vida social, familiar y laboral. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? Luciano. ¿Qué opina usted, Luciano? Que no, porque el internet es algo esencial que todos necesitan tener. ¿Ya? ¿Por qué? Le falta el por qué. Y ahí está el razonamiento. Porque es esencial para los trabajos, para la vida cotidiana, para comprar y todo eso. Ya, perfecto. Ahora, Luciano, para poder mejorar su pregunta, o sea, su respuesta, perdón, yo le recomendaría que esas ideas que usted utilizó, como por ejemplo, que tiene que ver con la vida laboral y la vida social, utilice algunos ejemplos que se dan en el texto, ¿ya? Porque acuérdese que aquí lo que se pide para fundamentar su respuesta es que utilicemos ejemplos del texto, ¿sí? Fuera de eso, me parece que está bastante bien, Luciano, así que felicitaciones. Bien, queridos, ahora bien, yo sé que todos tienen ganas de opinar, tengo algunos mensajes por aquí Yo en el quería chat. opinar. Sí, pero tranquilo, si vamos a seguir hablando de esto. No, Maxi, Instagram, todavía no, 43. Maxi, todavía no he pasado la lista porque la vamos a pasar al final de la clase. Vamos con las preguntas alternativas porque si no, no vamos a alcanzar. ¿Ya? Y vamos con la pregunta número 1, ya estuvimos hablando un poco de esto. Dice, ¿cuál es la tesis que defiende el autor del texto? Alternativa A, la relevancia de Internet en la actualidad. Alternativa B, la importancia de Internet para el comercio. Alternativa C, el efecto de Internet sobre el uso de la memoria. Y alternativa D, el impacto del Internet sobre las relaciones sociales. Vamos Miss, entonces, respondemos por el chat. para esto vamos a hacer una votación. Yo les tengo ya las alternativas. Aquí a ustedes les va a aparecer una invitación para contestar una votación. Desde ahora ya pueden empezar a contestar. Aquí ya hay algunos que estuvieron contestando, perfecto. Vamos a ver qué es lo que dice el público. Alternativa pregunta, Miss? A. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es la tesis que defiende el autor? Ojo, Justo lo que no podía responder. acuérdense que la tesis es la idea principal del texto, ¿ya? En este caso.
del texto argumentativo. Es de qué me quiere convencer. Cuando yo quiero encontrar una tesis, tengo que preguntarme, ¿de qué me quiere convencer el autor? ¿Sí? Esa es la clave. Muy bien, aquí voy a finalizar la votación porque ya hay 15, 16, 18, 20, 30, 25. ¿Cómo subió? Va subiendo, esto se va disparando cada vez más. Pero faltan aún personas, tenemos 25. Deberían votar respondidas. 41. Exacto, por supuesto. Vamos, Solo jueguen, un par de segundos más. esto es sin miedo, sin miedo. Entonces voy a... Missy, ¿cómo sabía que era algún, como un director o docente? Porque Del acá colegio. dice arriba, mire, cuando ustedes vean el texto, si ustedes se fijan, acá debajo del título aparece el autor, ¿cierto? Y dice al lado, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Acuérdense que todas estas cosas nosotros las encontramos directamente en el texto. Muy bien. Voy a finalizar la votación, chiquillos, y se las voy a mostrar. Compartir resultados para que puedan observar ustedes qué dice la tendencia de este curso. La tendencia de este curso dice que la alternativa correcta es la A. Hay un porcentaje menor. Es la D. Hay un porcentaje menor. Es la dice la B, D, la D, C la D, y la D. B. Es la A, la A, Y la la A. D. No tiene más La sentido la D. Silencio. Porque La D. ese es el sentido del texto, pues. Es tratar de convencer, pues. Silencio. Sobre las redes Silencio. sociales. Me dice una cosa, ¿me puedes sacar esto de la pantalla? Silencio, porfa. Silencio. Ya, Silencio. Antonio. Silencio. Silencio. ¿Se acabó? Ya. Vamos entonces con la resolución de esta pregunta que ha causado tanta inquietud. Y aquí le voy a pedir a la Tami que participe de nuevo porque ella le dio en el clavo cuando dio su respuesta y parece que no muchos prestaron atención. La tesis, recuerden que es la idea central del texto. Es la idea de la cual nos va a tratar de convencer, ¿ya? La alternativa correcta en este caso, les voy a decir inmediatamente para que salgan como de la intriga, es la alternativa A. La mayoría de ustedes contestó correcta, así que un aplauso para ustedes, pero vamos a ver por qué es la A. No era nada de... Escuchen, Antonio, ¿por qué es la A y por qué no son las otras alternativas? La alternativa A es la que resume mejor las ideas del texto. Si ustedes se fijan, en cada párrafo del texto, a nosotros se nos da distintas perspectivas de por qué el Internet es importante. No se cierra solamente en una parte, no se cierra solamente en lo familiar, o no se cierra solamente en lo laboral, sino que nos habla de la vida social en general, ¿ya? Ojo, no está hablando de la actualidad completa, de la forma en que nosotros llevamos nuestra vida ahora. ¿La importancia de Internet para el comercio? No, porque no solamente se centra en eso. Por lo tanto, esa está descartada. El efecto del Internet sobre el uso de la memoria dice que efectivamente nos ayuda, de hecho en un párrafo lo menciona. Pero, ojo, que ese no es la idea de un párrafo, no es que sea la idea general del texto. Dijimos que la tesis es la idea principal del texto completo, ¿ya? Es decir, lo que logra resumir finalmente todos los razonamientos. ¿Y el impacto del Internet sobre las relaciones sociales? No, porque sabemos que no solamente son las relaciones sociales, sino que también es la vida familiar y en la vida laboral. Por lo tanto, si bien todas estas alternativas tenían una pequeña cuota de certeza, no era la que resumía mejor la idea general del texto que habla acerca de la relevancia del Internet en la actualidad. La palabra actualidad en este caso, nos ayuda a abarcar más, ¿sí? Que solamente las redes sociales, o la memoria, o el comercio, ¿ya? Ahí es donde está la clave. Ojo con eso, ¿ya? Pero, obvio, se entiende que otras personas hayan contestado otras alternativas debido a que hay palabras clave que se repiten, como por ejemplo relaciones sociales, ¿cierto? Pero no es esa la alternativa correcta. Vamos entonces con la pregunta número 2. Vamos a realizar... Mira, al final no le preguntó nada a la Tamara. No le pregunté a la Tamara, perdón, pero era la pregunta de la tesis. La Tamara antes había dicho la tesis y había respondido justamente eso, que tenía que ver con la relevancia.
Según Oye, el ya texto, están empezando a votar. Dice, según el texto, ¿qué acción según el autor. realizada, perdón, según el autor, qué acción realizada Sí, ¿cómo? gracias a Internet favoreció la coordinación en las situaciones de emergencia? El uso de WhatsApp, el manejo de Google, la ubicación por Waze y el empleo de mensajes de texto. Vamos acá para ver cuál es la alternativa correcta. Ojo que esto está textual en el texto, valga la redundancia. Por lo tanto, aquí debería haber menor porcentaje de error. Miss, creo que me En el equivoqué. momento, 26 personas han Creo votado. que yo también. Miss, Han votado. yo creo que me equivoqué también porque en esta no la entendí muy bien. Sí. Yo Así tampoco. que Lo que esta marqué, es la lo que que me marqué pareció apareció en el más texto. Bueno, pero razonable. ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. No, yo creo que estoy bien, yo creo que estoy Yo también. Ya, silencio, por favor, silencio. bien, estoy Lo- seguro. Finalizamos entonces las votaciones ahora con 28 personas han votado, 28. Espero que voten 30. Vamos, un segundito más. Ya, pues los demás jueguense, la que están ahí medio dormidos. Sí, pues. Igual no muestran las respuestas de cada uno. Sí, así O que tal vez somos mis de literalmente porcentaje. están dormidos. tranquilo, puede ser Sí. también. 28 personas estamos Como una nuevamente en la persona. por ahí. clase. Vamos, nos quedan unas 10, no, 13 personas ahí que están media indecisas, ¿ya? Vamos a finalizar la No, votación por un tema de tiempo, ¿ah? Por un tema de tiempo. Compartir resultados, vean, ¿cuál fue la tendencia en este momento? El WhatsApp. Y yo El justo, WhatsApp. yo ¿Alguien me justo puede decir, respondí. silencio, antes de Justo interrumpir, esa. ¿alguien me puede decir en qué parte del texto está esta respuesta? La Tamara Aguilera levantó la mano. Tami. Ok, Miss, yo lo subrayé en el texto y está Ya. en el Párrafo, número. párrafo 2. Ya, ¿en qué yo parte? también lo puse en el Los 2. terremotos. Ya, cuando habla del terremoto, ¿cierto? El internet chileno falló, ajá, hubo evacuación. Desde bla, hubo, bla, 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 desde bla, hubo. bla. Aquí está. Ay, no puedo marcarlo. Ahí sí. Dice, está. creo La que organización. sucede Creí que que la estaba persona arriba en ese momento. decía mensaje de texto. Algo en el Ojo, mensaje de texto. las personas utilizaban mayormente la red de WhatsApp. Y aquí fue como lo que menos se cayó en ese momento y fue lo que ayudó finalmente a la comunicación durante este estado de emergencia, situación de emergencia. ¿Ya? Eso lo dice textualmente, por eso no es raro que la mayor parte de ustedes haya contestado de manera correcta esta Miss. alternativa. Ahora bien, queridos, dígame. No puedo abrir mi Word, como que está se ve como si estuviera abierto, pero lo toco y no se abre. Ay, no sé qué pasará ahí, Francisco, lo desconozco, pero mire acá la pantalla, porque acá lo estamos compartiendo igual, ¿ya? Queridos, por un tema de tiempo, evidentemente no vamos a alcanzar a revisar cada una de las alternativas, pero se las voy a dar para que sepan, ¿ya? Yo sé que la mayoría de ustedes ya las contestó, entonces para ver si está lo correcto. La pregunta número 3 es, dice, ¿a qué se refiere el autor del texto con la expresión «volveríamos a las cavernas»? La D. La alternativa D, ¿cierto? La D, Retroceso en el nivel cultural, ¿ya? Esa es la alternativa correcta. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es el principal propósito comunicativo? Este es súper fácil, ¿ah? Si este texto es argumentativo, ¿cuál sería su propósito? La B. ¿Quién dijo A? No, pues... La B. Convencer, Sí, todos saben que es la B. Acuérdense que el propósito comunicativo de un texto argumentativo es convencer, convencernos. Ya, pues ahí, vamos, convencernos. No es informar, ni es relatar, ni es dar ejemplos solamente, sino que acuérdense que el propósito es el objetivo del texto, ¿ya? Eso, queridos, con eso revisamos ya nuestra guía. Evidentemente espero que todos ustedes se sientan súper bien porque me parece que la mayoría contestó correctamente. Y les doy un dato. Esta guía es una guía ministerial y que está preparada para estudiantes de octavo. Así que si usted contestó de manera correcta la mayoría de estas preguntas, está pero muy, muy bien aspectado. Bien. Lectora, excelente, lo felicito. Y la otra vez contestamos de primero medio. Miren, miren cómo vamos subiendo, miren cómo O sea, mire,